Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, les doy la bienvenida a Hablemos de Salud. Para aquellos que se enganchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 26 años estamos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Y esto lo repito todos los programas, tanto de radio como de TV, como en YouTube y en Facebook, porque se les tiene que fijar, ¿no es cierto? Y yo no me voy a cansar de repetirlo. La mayoría de las enfermedades se pueden llegar a prevenir. Hoy, como siempre, un programa de lujo por los profesionales que nos visitan. Nos acompaña, como siempre, el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular, ¿no es cierto? El doctor Claudio Martín, oncólogo, y también el licenciado Flavio Santía, que es kinesiólogo y osteópata. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Mariano Favaloro. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Y bueno, el tema que vas a tratar es un tema que yo recuerdo, Mariano, no sé aproximadamente la década, pero hubo una década que el tema que tratás. Sí, la tuberculosis. La tuberculosis estaba prácticamente desterrada. Y después es como que hubo un resurgimiento, ¿no es cierto? Prácticamente. Tenés razón. Yo diría que estaba olvidada. Olvidada. A ver, contanos. O escotomizada. No, qué buena eso quiere palabra. decir, escotoma es cuando falta visión en alguna zona de la retina. O sea que no se ve ahí. Entonces se dice que tenía escotomizado un tema cuando no lo ve o no lo quiere ver. Por eso ese viene de escotoma. Bien, es bueno saberlo. Bueno, porque la tuberculosis es una de las enfermedades más viejas conocidas, de hace 15.000 a 20.000 años que se sabe que había tuberculosis. Por eso es un virus con mucha resistencia, mucha permanencia en los vivo, fuera del cuerpo humano, mucha vitalidad, de bastante fácil contagiosidad también. En el mundo, el bacilo tuberculoso, o sea que es un germen, no un virus, un germen que tiene forma alargada y por eso se llama bacilo. ¿Bacilo de Koch? Bacilo de Koch, que fue el que hace 2 siglos lo descubrió, lo aisló. Entonces, el bacilo que fue entonces descubierto hace 2 siglos ya, es la enfermedad con más prevalencia en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población se ha contaminado con el virus, pero no tiene enfermedad. De hecho, eso no lo entiendo. Casi en muchos lugares más del 50% de la población está contaminada con el virus. Eso quiere decir que tuvo algún contacto con el virus, que estuviste a lo mejor en contacto con alguna persona que tenía tuberculosis y recibiste el virus, entró al cuerpo, pero no hubo enfermedad clínica. Entonces el cuerpo lo mantiene acantonado, apartado,
¿no es cierto? Cuidadito ahí. Como que está neutralizado. Dormido. Para que la gente entienda. Perfecto. Entonces, pero el sistema inmunitario reacciona. Y esa es la famosa prueba PPD que se hace, o sea, hacer un aboncito, un pinchacito subcutáneo y poner el preparado proteínico purificado, y con eso se ve si el cuerpo estuvo en contacto con el bacilo. Perfecto. ¿Cuáles son de pronto los síntomas para que la gente sepa? Y el 2% de los que tienen el virus hacen enfermedad clínica. Y en el mundo hay más de 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial o más de un tercio, que están contaminados con el virus. Por eso es una enfermedad muy, muy importante. Los síntomas, en general, puede atacar cualquier órgano, pero el órgano que más ataca es el pulmón, que generalmente es la puerta de entrada, a través de las gotitas de fluge, que eso es muy importante. Cuando hablamos, no se ven, pero producimos microgotitas de saliva. En esas microgotitas de saliva, en los pacientes que se llaman bacilíferos, que tienen bacilos dando vuelta en su cuerpo y sobre todo en el aparato respiratorio, se expelen a más de 3 metros las gotitas con los bacilos. Los que respiran ese aire están contaminados. No quiere decir que van a tener la enfermedad clínica, y por eso un tercio de la población está contaminada con el virus. ¿Y el que tiene enfermedad clínica, cómo se puede dar cuenta? Generalmente hay tos, una tos a veces productiva en general, a veces acompañada con hilos de sangre, y falta de aire a veces, cuando la enfermedad está más avanzada, y hay la fiebre también, que es bastante típica, que aparece de noche y desaparece de día. Es una fiebre bastante típica de la tuberculosis, no se sabe por qué tiene esa alteración circadiana, la fiebre. ¿Y es cierto que de pronto la enfermedad es como que recrudeció con el SIDA? Lo que pasa que el SIDA, viste que estaba dormido, es como que al bajar las defensas se despierta el bacilo que estaba en el cuerpo. Y esos pacientes, además de tener SIDA, como están inmunosuprimidos, empiezan a tener manifestaciones tuberculosas. Por eso se llama la enfermedad oportunista. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se combate? Se combate primero con la prevención. La prevención es evitar el contacto con un paciente que se sospecha que sea bacilífero. Por eso antes a los pacientes se los aislaba y estaban los famosos hospitales enteros de internación de tuberculosos. El Hospital Tornú, todo el Hospital Tornú en su inicio, fue un hospital que era internación de tuberculosis femenino. Nada más que mujeres tuberculosas había en ese hospital de una manzana. Mirá qué interesante. Eso quiere decir la cantidad de tuberculosis que había. Mariano, a mí me lo contaron, ¿es cierto? Y es cierto, porque algunas veces lo digo de chiste. No recuerdo si fue en el 30 o en el 40 que hubo una epidemia muy grande en la Argentina. Sí, yo no me acuerdo muy bien, pero sí, hay pusés, cuando se bajan las de la guardia y no se vacuna, porque en esa época, en la década del 40, esa epidemia que apareció, ese aumento del número de casos, hizo que hubiera mucha investigación sobre vacunas, y mi padre estaba involucrado en la investigación de una vacuna, que era un tal doctor Puello, y trataban de hacer una vacuna aquí, que hicieron investigaciones. Pero después, bueno, siguió la vacuna, la BCG común, bacilo Calmette-Guerin, que se llama eso la BCG, que es un bacilo atenuado y que genera defensas contra la enfermedad clínica, justamente. Para no tener, entonces la vacunación también es muy importante. Claro, porque habiendo una vacuna realmente no tendría que haber personas con tuberculosis. Por eso ¿no? en los chicos ya se hace a veces la PPD. Primero hay una vacunación con la BCG, cuando son chicos, los primeros meses también. Y después, después del año se empieza, y después está la prueba de PPD, cuando es grande se pone la prueba esa para ver si tuvo contacto con el con el bacilo tuberculoso. Y si no tuvo contacto y da negativa, la prueba esta se lo vacuna, se le dan las 3 dosis de vacuna BCG para que genere anticuerpos justamente. Claro, también antiguamente yo recuerdo que la persona con precisamente tuberculosis, los utensilios, todo lo que la persona tocaba, tenía que ser de la persona en especial para que no se contagie el núcleo familiar, ¿no? Exactamente,
Bien. Exactamente, eso sí es muy importante. Antes estaba el aislamiento, ahora no se los aísla más prácticamente, sino que al paciente basilífero se lo trata intensamente para que deje de ser basilífero y eliminar bacilos en la saliva, ¿no? En el esputo. Consejo. Y la consulta y el estudio epidemiológico cuando aparecen casos nuevos. Uh-huh. Porque quiere decir, si hay un caso nuevo, quiere decir que hay muchos más contaminados y pueden aparecer otros casos clínicos también. Bien, es un dicho sí popular que se ha hecho directamente, seguramente en la época del 40 y del 50, el hecho de decir está flaco como un tuberculoso, ¿no? Sí, o sea que debe perder mucho peso el paciente por más que coma y si tiene apetito, no sé. Sí, lo que pasa es que está asociado también a un estatus socioeconómico bajo. Ajá. Por eso hay más casos clínicos. Bien. Por la baja nutrición y por eso la tuberculosis avanza en esos casos. Exceptuando el HIV que no tiene estrato social. No tiene estrato social. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. ¿Cómo no? Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el licenciado Flavio Santía, kinesiólogo y osteópata, certificado en osteopatía, presidente de la Asociación Argentina de Kinesiólogos Osteópatas y aparte mi osteópata personal. Tema, consultas más frecuentes. Y yo, buenas tardes primero. Hola, ¿no es buenas cierto? tardes, María. Esto es cierto, para mí en mi vida hubo un antes y un después, ¿no es cierto? Con Flavio yo creo, si no me equivoco, que hace más de 10 años que me trata por un problema bastante importante de columna. Y yo, Flavio, ¿te acordás cuando yo te decía en un principio, entro caminando como pato, con la cola para afuera y sin poder caminar, y salía derechita? Para mí era un milagro. Bueno, mirá, yo siempre, por una cuestión de humildad también y de no confundir a la gente, o sea, tampoco es el objetivo, ¿no? Uno en general entra con dolores y se va un poco mejor y se ve reflejado en la postura. La postura es algo que nosotros vemos de una manera muy integral, así como todo lo vemos integral. Hay muchos factores que pueden alterar la postura. La postura es solamente el resultado de todo lo que estamos pasando, ¿no? Como ya sea el estado de ánimo, la herencia, el nivel sociocultural que tiene cada uno, hasta el clima, hasta el día propio, ¿no? Cómo amanece uno, el problema o no problema, la felicidad, todo se refleja en la postura. Acá nosotros, en este caso, trabajamos específicamente con un problema. El paciente siente la contención, siente el tratamiento, que es el tratamiento, vos sabés por experiencia, es de mucha contención, estamos tocando mucho al paciente. El paciente se siente no solo tratado físicamente, sino que también contenido emocionalmente por los consejos que uno le va dando, y eso se ve claro reflejado a la hora de la salida, ¿no? De la consulta. Claro, lo importante es que aparte, por experiencia personal,
uno necesita ser escuchado. Y en el ritmo que vivimos y que viven los médicos que tienen sobrecarga de pacientes, por ejemplo, en los hospitales, si atienden 100 pacientes por día, no le pueden preguntar nada de su vida. Y eso es tan importante, porque antiguamente existía el médico de cabecera, donde a menudo, conocía hasta el nombre del lorito y del perrito, y eso le hacía bien al paciente. O, por ejemplo, el médico de cabecera trataba a la madre, al padre y al niño, que eso no estaba, es otra época, no estaba bien porque ahora hay especialidades, ¿no? Sí. Pero es muy importante la contención. Flavio, con respecto a las consultas más frecuentes en esta época que lamentablemente nos tocó vivir en medio de a los saltos y de locura. Bueno, mira, todavía por una cuestión de educación, ¿no? Nosotros estamos justamente a través de la asociación o a través de las visitas a distintas radios o canales, hablando y difundiendo de qué se trata la osteopatía. Todavía por esta cuestión de que esto es muy nuevo, hace muy poco tiempo que entró acá a la Argentina, todavía las consultas siguen siendo por síntomas, ¿sí? No como deberíamos nosotros, con el sueño, el afán de poder hacer la prevención, específicamente que el paciente venga a la consulta sin tener un dolor, un síntoma específico. Todavía al día de hoy el 90% de las consultas son sintomáticas. Por ejemplo, como nosotros tratamos 3 grandes ramas dentro de la osteopatía, una es el cráneo a través de la terapia manual, pero sabemos que el cráneo alberga el sistema nervioso central, de ahí sale toda la información al resto del cuerpo. Esa es una de las grandes ramas. La otra gran rama es el sistema visceral, o sea, tratando las vísceras y los órganos del cuerpo, específicamente para algún problema mecánico. Y la otra parte es la parte estructural, en general el raquis y las distintas partes del cuerpo, ¿no? A nivel ósteo, mioarticular. Entonces, la mayoría de las consultas todavía siguen siendo los dolores a nivel del raquis, ¿no? A nivel de la columna. La famosa lumbalgia, el dolor en la zona de la cintura, esa es una de las consultas muy frecuentes. La cervicalgia, el dolor en la zona cervical, que es la parte del cuello, la parte posterior. Esas son las consultas como más frecuentes a nivel de la columna. Los pacientes ya están consultando mucho por cefaleas, dolores de cabeza, migrañas. Están consultando por trastornos a nivel visceral, por acidez, reflujo, constipación, hernias de hiato específicamente, porque es un tema mecánico en algunos tipos de hernias de hiato. Trastornos a nivel de la postura general, ¿sí? Escoliosis, cifosis, ¿sí? Deformidades ya sean estructuradas o adaptativas a algún cambio que haya tenido la persona. Problemas de los pies también se consulta mucho. Bueno, como te decía, la mayoría de las consultas son por dolor en general. Uh-huh. Por eso también, y aclarando un poquito esto lo que habías dicho vos de la parte médica, cómo fue evolucionando y el sistema fue cambiando, también es honesto decirte que nosotros trabajamos con promedio de entre 40 minutos a 1 hora con cada paciente, o sea que tenemos tiempo de hablar con el paciente. Uh-huh. Y aparte también tocamos al paciente, enseñamos al paciente, entonces claro, generamos un vínculo diferente muchas veces a este médico que por esta cuestión de cómo se maneja hoy el sistema. Se maneja mucho también, Flavio, vamos a tomar la pastillita para enmascarar el dolor y para calmar, pero se sigue con el problema. Bueno, mira, así como hay osteópatas también de primera, de segunda, de tercera, hay también osteópatas, uh-huh. Relativamente no tan buenos. Así está, yo pienso que es en todas las ramas lo mismo, ¿sí? Claro, no me refería a los osteópatas que dan la pastillita, no, sino la medicina en general, ¿no? Justamente, sí, así como en la medicina hay médicos que medican mucho y a lo mejor, esto les sirve. Bueno, nosotros exclusivamente el tratamiento es manual, no medicamos, no cortamos, no atamos, nada que ver con la medicina alopática, todo lo contrario. A mí me llamó la atención en una oportunidad...
que vi que trabajás con las cintas rojas, cintas azules. ¿Qué función cumplen? Mira, yo aparte de ser osteópata, vos también lo sabés muy bien, yo hice varias especialidades, debo tener como 10 especialidades más y defiendo cada una de las especialidades. Hoy me toca presidir esta asociación de osteópatas, de kinesiólogos osteópatas, pero también hice otras formaciones como por ejemplo esto del taping. El taping es una forma de contener ya sea el tejido que necesite ser contenido. En este caso podemos tomar el ejemplo del músculo, ese músculo que puede estar sufriendo mucha tensión. ¿Por qué puede estar sufriendo tensión? Porque se siente muy estirado o muy acortado por una contractura. Entonces nosotros podemos usar ese medio físico, que es la cinta, que tiene un pegamento, que es un pegamento de uso médico, obviamente para que el paciente, para no irritar la piel del paciente, y se coloca a través de una derivación con el objetivo mecánico. Ya sea, si ese músculo está cortado con una contractura, yo le puedo poner una derivación, o sea, de dónde empiezo a dónde termino, para que ese músculo baje el tono muscular. Así como un músculo que está atrofiado, yo puedo usar esa misma derivación, ese mismo sentido de la derivación para tonificar y darle fuerza a ese músculo. Eso es una cinta que va a la piel directamente, por ese tramado que tiene, lo que hace es como despegar la piel de lo que está por debajo, que es el tejido celular subcutáneo, donde está todo el sistema linfático y también hay mucho de sistema vasculonervioso. Entonces, al despegarlo un poquito y levantarlo, genera como una aireación del sistema, una descompresión, mejorando la circulación también de ese nivel. Flavio, hablaste entre tantas patologías, ¿no es cierto? El reflujo gastroesofágico, que parece que está de moda, ¿no es cierto? Porque hasta promocionan una medicación de venta libre por la tele, ¿no? Así es. Bueno, mira, nosotros como tenemos esta visión mecánica, podemos pensar que ese reflujo a nivel de la entrada, cuando se transforma en esófago, cuando sube, justo es a nivel del estómago, del diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen. Muchas veces, a ese nivel vamos a encontrar un músculo muy especializado a nivel del esófago-estómago, que se llama cardias, que tiene un sistema valvular que justamente hace que todo el alimento o el líquido, lo ingerido por el paciente, baje en un sentido y cuando quiera volver se cierran esas compuertas y no genera el retorno. Cuando esas compuertitas no se cierran, tiende a haber reflujo, ¿no? Sube esa sensación agria, amarga, que es el ácido, y genera el reflujo. Entonces nosotros podemos pensar que, sabemos que viene de varias causas. Una de las más comunes que solemos tratar y que está muy de moda ahora justamente por este tema que estamos hablando del estrés, es la gran tensión del músculo diafragma, que es uno de los grandes músculos emocionales, que nosotros le decimos que es uno de los grandes músculos emocionales. Imagínate si ese músculo, cuando es atravesado por el esófago y se transforma en estómago, está retraído, está contraído, se cierra parcialmente ese orificio o tiende a haber más tensión y hace que esto genere una alteración de la presión de ese músculo especializado y esto hace que no cumpla la función de válvula. O sea que todo lo que viene y no tiene que volver, al no cumplir esa función, tiende a generar ese reflujo. Entonces nosotros se siente una acidez y un calor en todo, digamos, el esófago. En todo el tubo, ¿no?, esofágico, sí. El paciente siente hasta sensación agria en la boca, o siente dolor retroesternal por detrás del esternón. Eso obviamente es una como todo, vos sabés muy bien, Ana María. Para mí lo importante es el diagnóstico médico para saber de qué estamos hablando y muchos por ejemplo, el primer grado de hernia hiato que conocemos, que es eso cuando sube una parte del estómago por arriba a nivel del tórax, podemos sufrir un deslizamiento de esa porción inicial del estómago, se llama por deslizamiento. Y si eso evoluciona puede enrollarse también y eso ya se complica. Pero si solamente sube y asciende un poco por la presión
que genera el músculo, nosotros podemos llegar a lograr de bajar ese estómago con técnicas manuales. Obviamente tratando de equilibrar las presiones. La presión negativa que tiene el tórax es una presión aspirativa, ¿sí? Si yo pincho el tórax, es como una pelota que se desinfla, ¿no? Eso tiende a aspirar hacia arriba, y la presión positiva que tiene el abdomen, si yo pincho, tiende a salir, ¿no? Porque es positiva. Entonces hay un gradiente de presión que tiende a favorecer de traerme el contenido abdominal hacia la parte torácica. Entonces nosotros hacemos toda una estrategia terapéutica mecánica puramente a través de la resolución manual, ¿sí? Uh-huh. Y es cierto que también se lo puede ayudar inclinando, digamos, subiendo la parte donde está el respaldo de la cama, ponerle algo debajo, sí, como bueno, para que suba. Mira, yo tengo una gran discusión ahí con los médicos, con algunos médicos que bueno, obviamente, primeramente tenemos que tener el diagnóstico, Ana María. Si nosotros no tenemos un buen diagnóstico, yo no puedo hacerle un alza, un realce, una inclinación a la cama. Ahora se están poniendo taquitos en la parte de la cabecera para que la situación del horizontal no sea tan horizontal y ese ácido vaya hacia la parte algo esofágica. Paliativo. No, pero no, para mí no existe eso paliativo si realmente no hay un diagnóstico, porque algunas veces nosotros lo resolvemos a través de técnicas manuales y no hace falta que, imagínate, acá tenemos al lado un cardiólogo. Uh-huh. Yo le puedo plantear a la gente, ¿no? Cuando me dicen inclinemos la cama, levantemos la cabecera, ese momento de la horizontal que necesitamos nosotros para reponer no existe, porque está alta la cabeza, los pies están bajos, los pies siguen teniendo gran cantidad de líquido y el corazón tiene que esforzarse también para levantar ese líquido. Y bueno, y ahí empieza toda una cadena de sucesos que uno no sabe por dónde puede terminar. Exactamente. Un consejo para la gente que nos está escuchando y que se enteran precisamente hoy de que existe la osteopatía. Bueno, el consejo es... Bueno, la medicación, primeramente tratemos de no hacer automedicación. Cuando hay dolores, consulten al médico. El médico tiene que dar un diagnóstico. El diagnóstico en general, si no es realmente médico, la gran opción es concurrir a un osteópata, ¿sí? Para que evaluemos íntegramente todo el cuerpo. Y también hay factores que tienen que ver con lo psicológico, que nosotros, bueno, tenemos un poco en cuenta también esto, ¿no? Bien, genial como siempre, y bueno, yo recuerdo a una periodista de hace muchos años atrás, y me lo contaban también, Pinky, que decía, yo recomiendo lo que pruebo, y me quedó grabado, y yo hago lo mismo. Genial, bueno. Flavio, vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Cambiemos. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Scioli. Nuestro país ha cambiado bastante. Necesitamos cambiar aún más, pero cambiar sin volver al pasado. Tengan la seguridad de que los escuché a todos, los que me votaron y los que no me votaron. Conmigo Argentina no corre riesgos. Que gane el país, que gane Scioli.
Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a Cambiemos. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Scioli. Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada chico en las escuelas, ni con las casas del Plan Procrear. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, moderado y pacífico, pero decidido. Puedo darte a vos el cambio que esperás sin los riesgos del pasado. Que gane el país, que gane Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Claudio Martín, que es médico oncólogo, jefe del Servicio de Oncología Torácica del Instituto Fleming. Y también médico perteneciente al Departamento de Oncología del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Muy buenas tardes, Claudio, ¿cómo te encontrás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente muy bien no estamos porque ese brazo me preocupa, Claudio. Bueno, tuvimos un pequeño traumatismo en el brazo, pero, Ajá, bueno, pero está bien. va mejorando, Bueno, se te ve bien, o sea que lo del brazo es pasajero. Sí. Bueno, el tema del día de hoy, cáncer pulmonar, ¿no es cierto? Cáncer de pulmón. Podemos decir que ese es un enemigo temido, ¿no? De la década anterior, que ya, o sea, la gente es como que viendo los adelantos está conviviendo más con él. Mira, yo creo que la respuesta tiene dos partes. Por un lado, todavía es una situación de salud pública importante y que requiere la atención de todos en cuanto a que la incidencia es alta y como ya lo hemos comentado otras veces, es una de las, tal vez mundialmente la principal causa de muerte por cáncer aún. Uh-huh. O sea que por un lado hay que seguir prestándole atención y no cejar en las políticas sanitarias en cuanto a básicamente cesación de hábito tabáquico y después la discusión cada vez más interesante del tema de la posibilidad de detección temprana. Uh-huh. Hablaste de incidencia anual. ¿Tenemos en la Argentina un estimativo? Bueno, en la Argentina hay alrededor de 10.000 casos nuevos por año, según el Instituto Nacional del Cáncer. Es
en hombres es el segundo en incidencia. Obviamente los tumores de próstata son más frecuentes, pero la principal causa de muerte. En mujeres es el segundo en incidencia después del cáncer probablemente de mama, y también la mortalidad es alrededor del tercer o cuarto lugar, porque también en Argentina, bueno, la patología de cuello uterino también es una patología muy prevalente. Uh-huh. ¿Tenés una idea, no es cierto, de cuál es la mortalidad, lo importante, no? Bueno, bueno, como dijimos, mundialmente es la principal causa de muerte por cáncer. Uh-huh. Por eso, digamos, eso hacía hincapié al principio en que todavía es una situación que hay que prestarle atención en cuanto a tratar de hacer políticas de prevención y políticas de detección precoz. Uh-huh. Pero también en los últimos años, la otra parte de la respuesta es que se han incorporado numerosas terapias nuevas para el tratamiento que han permitido, digamos, que desterrar un poco el concepto de que la enfermedad es mortal y los pacientes, en muchos casos la enfermedad se puede tender a cronificar, los pacientes tienen mejor calidad de vida y pueden vivir mucho más tiempo. Uh-huh. Pues ha habido en los últimos 5 o 6 años numerosas terapias nuevas que antes no disponíamos. Quiere decir que lo que estaba disponible antes era la quimioterapia, ahora hay una alternativa. Bueno, hay varias nuevas alternativas. Una de las probablemente una de las más interesantes es la posibilidad de lo que se llama terapias individualizadas o personalizadas, que consiste en la posibilidad de detectar cambios moleculares en los tumores de pulmón que puedan identificar, conocer exactamente cuál es el mecanismo que está produciendo ese tumor. En muchos casos eso es posible, y cuando uno sabe exactamente el mecanismo que lo produce, puede dar una terapia dirigida contra esa vía, ese camino que está activado, de forma tal que en lugar de hacer como hacemos habitualmente con quimioterapia, que todavía la seguimos usando mucho, que es dar un tratamiento indistintamente para todos los pacientes iguales, uno puede dar una terapia dirigida, una terapia target que se llama, contra el blanco molecular específico, y así la posibilidad de que el tumor se achique se triplica, la posibilidad de que la enfermedad se controle durante el triple de tiempo. Los pacientes también viven muchísimo más tiempo, estamos hablando de pacientes que viven años y años tomando una pastilla, como yo siempre le digo, los pacientes dicen, bueno, pero esto se cura. Bueno, ¿qué enfermedad en medicina se cura? La hipertensión no se cura, la hipercolesterolemia no se cura, la artrosis no se cura, ninguna se controla con eso, con buena calidad, ¿no? Son enfermedades crónicas. Uh-huh. Eso, exactamente. Entonces ese es el ejemplo que le pongo. Digo, mirá, en medicina, salvo las infecciones, lo demás creo que no se cura nada, lo demás se controla, se trata, y bueno, y en muchos casos los pacientes pueden vencer ese miedo inicial, y cuando se dan cuenta que empiezan a tomar una pastilla y están bien y siguen su vida habitual, ahí ya se relajan. Recién recalcabas que digamos que esa pastilla, que esa medicación va directamente a la célula cancerosa y no como en la quimioterapia, que mata lo bueno y lo malo, como se dice, ¿no? En general. Sí, probablemente más que ir directamente a la célula tumoral, lo que hace es ir al mecanismo que lo produce. Perfecto. Entonces, igual tienen efectos adversos, porque esos targets también pueden estar expresados en mayor o menor medida en otros tejidos normales, pero más que ir hasta a la célula cancerosa, va directamente al mecanismo que lo produce. Uh-huh. Lo que sí hay que recalcar que son terapias mucho mejor tolerables. Por un lado, para empezar, no son endovenosas, o sea, son orales en la mayor parte de los casos. Entonces, y ya psíquicamente la persona está mejor predispuesta, ¿no? Por supuesto, y aparte de eso es mucho más cómodo no tener que ir a la institución, a ponerse una aguja, sentarse, a que te pasen la medicación, ya eso es un avance. Y por otro lado, también tienen menos toxicidad que la quimioterapia.
La calidad de vida es mejor, eso está medido también. Todos los formularios de calidad de vida que completan los pacientes claramente muestran que con estas terapias todos los parámetros de calidad de vida mejoran comparado con la quimioterapia. ¿Por qué es importante, Martín, la detección temprana o la detección precoz? Sí, ahí hay, la detección precoz es un tema muy interesante para discutir, porque hasta hace no muchos años no había una clara evidencia de que hubiese un estudio, alguna forma, alguna imagen, que si bien uno podía detectar los tumores precozmente, eso no impactaba en que los pacientes vivieran más tiempo. Entonces, probablemente lo único que uno hacía era detectaba el tumor antes, pero no hacía que eso modificara cuánto los pacientes vivían. Pero hace ya más de un año, en 2014, fin de 2014, fue publicado un estudio muy importante americano que mostró que en los pacientes muy fumadores de más de 55 años, hacer una tomografía anual, 3 tomografías, permitía sí detectar tumores en forma precoz, y eso impacta en la posibilidad de curar más pacientes. O sea, la posibilidad de morir por cáncer de pulmón se reducía un 20%. Y eso recién ahora, nunca, obviamente que es una política de salud donde las decisiones son muy importantes porque los costos de hacer tomografías a una población grande son altos. Pero cada vez se está implantando, en Estados Unidos y en Argentina a nivel probablemente de instituciones aún privadas o terceros pagadores, sistemas de detección precoz, o sea, la posibilidad de estimular en pacientes que son de riesgo, la posibilidad de hacer alguna tomografía de control en el paciente obviamente asintomático, pero eso lo tiene que discutir todavía cada paciente con su médico, su médico clínico básicamente en este caso. Martín, ¿los factores de riesgo cuáles son? Y bueno, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, ¿no? Eso es el 80-85% de los tumores de pulmón aparecen en pacientes o que fumaron alguna vez o que estuvieron expuestos al humo de tabaco. Después hay otros factores de riesgo que ya son menos importantes, pero que no dejan de ser importantes, como son los pacientes que tienen un EPOC. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aumenta el riesgo de tener tumores de pulmón. El humo, lo que está descrito como también carcinógeno y que lamentablemente nosotros en esta ciudad vemos mucho, son los humos de los tumores diésel que están exhaustos en inglés, pero en español esos humos negros que salen de los colectivos. Eso está descrito como carcinógeno. También hay trabajos que ya han demostrado que la polución ambiental también aumenta el riesgo de tumores de pulmón. Y después, por supuesto, hay un porcentaje de pacientes que el tumor de pulmón aparece y uno no puede identificar ningún factor de riesgo. Pero obviamente que si uno quiere tener un impacto sanitario, las campañas antitabáquicas son, digamos, como costo-efectividad, son lo que más fácilmente puede impactar a futuro, ¿no? Porque estos son campañas que se hacen hoy y la disminución de la mortalidad sucede dentro de 20 años. Pero bueno, en algún momento hay que empezar. Actualmente podemos decir que el cáncer de pulmón de pronto ataca más al hombre que a la mujer. Bueno, todavía es un poco más frecuente, pero la verdad que muchos de los estudios clínicos nuevos muestran que los porcentajes son bastante más cercanos de las mujeres. Eso, obviamente, cuando uno ve la frecuencia con la que mujeres se liberaron y empezaron a fumar, ha aumentado notablemente. Cuando uno ve estudios de incidencia de fumadores por ejemplo en adolescentes y gente joven, ve que las mujeres fuman casi tanto como los hombres, y eso obviamente ha impactado en que esto que antes era una patología más privativa del sexo masculino, de género masculino, ahora también en las mujeres ha aumentado notablemente. También hay un subgrupo de mujeres que creo que donde
aparece con mayor frecuencia tumores de pulmón en mujeres que nunca fumaron, jóvenes, y eso es una patología que ha ido en aumento, no solo a nivel mundial, y cuya explicación no está del todo clarificada. Y eso sí ha aumentado. Pues si uno tiene en cuenta, por ejemplo, todos los tumores, y si uno pondría los cánceres de pulmón en no fumadores, la incidencia sigue siendo alta, porque sería la 7ª causa de tumores, de mortalidad por cáncer, si uno analiza solamente los cánceres de pulmón en no fumadores. O sea que, si bien el porcentaje de todos los cánceres de pulmón no es bajo, porque uno dice, bueno, el 10%, como el N es tan alto, el número es tan alto, en números absolutos es el número alto. Y también es importante tener en cuenta el fumador pasivo. Sí, bueno, eso por supuesto. Por suerte en los últimos años ha habido campañas y legislaciones mucho más estrictas. Eso ha cambiado notablemente de cuando nosotros éramos chicos, que fumaban en los aviones, en los colectivos. Si uno le decía a alguien que no fume, quedaba como alguien, generaba así una situación agresiva. Y no tan chicos, porque esto en la última década está pasando. Bueno, pero ¿no? ha cambiado bastante. De a poco, gradualmente fue. Hay muchos más lugares donde no se puede fumar, los restaurantes, la situación la ley ayudó mucho. La situación está mucho más limitada, y aparte uno se siente más cómodo diciendo a alguien que si no puede fumar, que no fume. Antes era como que uno se cuidaba porque pensaba que le iban a decir algo, porque le sugería no fumar. Ajá. Martín, las nuevas terapias, se puede decir que hay una esperanza para el tratamiento de cáncer. Sí, el tratamiento del cáncer de pulmón ha cambiado, drásticamente con todas estas nuevas terapias, la inmunoterapia también, que se ha incorporado recién este año, que es la posibilidad, no de atacar directamente las células tumorales, sino fortalecer el sistema inmune, para que el sistema inmune sea lo que destruye células tumorales. Eso ya por primera vez hay drogas que han mostrado científicamente eficacia en ese rubro también. O sea que el cáncer de pulmón ya no es más sinónimo de muerte. Ya los pacientes hay un armamento terapéutico muy interesante y que permite que los pacientes vivan muchísimo más tiempo y mucho mejor. Sé que los tratamientos nuevos, algunos son, de elevado el precio, ¿no es cierto? Pero lo está cubriendo el Estado. ¿Cómo se manejan? Mirá, también costo-beneficio, ¿no? Lo sabemos que es más económico que el otro. Sí, claro, pero bueno, de todas formas, al menos en Argentina, tanto en la salud pública, yo trabajo en la salud pública en el ámbito privado, y en ambos lados hay acceso a las terapias dirigidas, hay acceso a los test. Los test básicamente están financiados por la industria farmacéutica, lo que para mí es un error del sistema de salud, tanto de las prepagas como el sistema público. Pero bueno, eso es así. El test está financiado. La medicación. ¿Cómo se llama el test? No, son test de mutaciones. Hay dos básicamente, una se llama GFR y otra LK. Son esos test los que se hacen estándar, por lo menos. Y las medicaciones sí están cubiertas en el ámbito público. También los pacientes que tienen esas mutaciones, como vos decís, por la costo-efectividad, están cubiertas por el sistema público de salud y obviamente por el sistema privado. La pregunta que te voy a hacer no es nada fácil, ¿no? ¿Qué sobrevida existe entre el tratamiento que se le brinda al paciente con quimioterapia y con terapias nuevas? Mira, a mí no me gusta hablar en términos absolutos, ni con los pacientes ni públicamente, porque eso son estadísticas. Y las estadísticas sirven para que los médicos tomen decisiones, pero acá hay seguramente gente que escucha, mucha gente que escucha, y eso puede, a veces los pacientes escuchan y se ven influenciados negativamente, porque siempre le digo al paciente, bueno, si vos tenés 1% de chance, 99% de chance de vivir 20 años, y vos estás en el 1%, vos sos el 100% de vos mismo. Y entonces
En realidad lo cierto es que con estas terapias target la supervivencia se triplica y se mide en años la mediana de supervivencia. O sea que estamos hablando de que los pacientes viven varios años o muchos años tomando estas terapias que antes no pasaba, comparado con quimioterapia. Y eso me parece es el mensaje que hay que transmitir. Claro, lo importante es mejorar la calidad de vida, porque no extenderla cuando un paciente está tirado en una cama y no quiere ni que vivir él ni la familia verlo sufrir. Mira, la calidad de vida mejora, no solo mejora drásticamente, mejora rápidamente. Yo te puedo contar innumerables historias, ahora se me viene rápidamente a la mente una mujer de 50 años que es jueza de la nación, que tiene metástasis óseas, juega al tenis, se va de vacaciones, vida normal, hace 3 años que está tomando su pastilla todos los días, y eso antes no se veía, antes era imposible que un paciente con cáncer de pulmón tuviera esa evolución. Entonces, realmente no solo se extiende la supervivencia, sino que la calidad de vida mejora y mejora muchísimo. ¿Y por qué este tipo de terapia no llega a todo el mundo en cuanto a la difusión? ¿No tiene la debida difusión? No sé. El cáncer de pulmón está un poco estigmatizado, o estaba. Totalmente. Viste que algunos cánceres como los de mama, son más, hay más artistas, más mujeres, ¿no? Bueno, son todas mujeres, casi todas. Claro. Entonces no sé por qué, pero el cáncer de pulmón es como siempre se asocia al tabaquismo, y hay como cierta mala concepción de, bueno, sí, fue por tu culpa, no, vos te lo agarraste por tu culpa. Claro. Entonces tiene cierto estigma, y me parece que cuesta un poco más transmitir las buenas noticias referentes al cáncer de pulmón, pero hay muchas buenas noticias, como estábamos comentando acá. Bien, Claudio Martín, realmente de lujo, muy bien, muy clarito, muy clarito. Te agradezco muchísimo tu presencia, y desde ya te voy a invitar para un próximo programa. Gracias. Bien, estamos sobre el límite, Mariano Favaloro, ¿no es cierto? Ya Así es. Bien, pero valió la pena, ¿no? Sí, por supuesto. Tema muy interesante. Y yo voy a hacer un aporte que no tiene nada que ver con la charla, pero sí secundariamente, que es por fin en la Argentina hay agencias americanas, sobre todo en el estado de California, y la agencia europea, que es más severa todavía en cuanto a la polución ambiental. Y por fin la Argentina, a partir del 1 de enero, va a adoptar la norma que se llama Euro 5 de emisión de gases de los colectivos y transportes, como decía el doctor Martín. Y entonces no se va a poder vender ningún vehículo de transporte público que no tenga un motor con Euro 5. Complica un poco las cosas porque tiene más exigencias técnicas, y además se agrega la gente no le va a interesar mucho, pero hay que comprar un bidón de urea que dura poco, porque esa urea se reinyecta a los gases de escape y se recicla en los gases de escape para evitar los óxidos nítricos y transformarlos en óxidos nitrosos que no tienen actividad tóxica, digamos. Bueno, y eso aumenta los costos. Pero bueno, es un avance para la salud. Bien, cuando digo un columnista de lujo, realmente lo tenemos. Nos sacan del aire. Muchísimas gracias, Flavio Santía. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Claudio Martín. Muy bien. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos, por hacernos preguntas. Estamos con ustedes la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida.
fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.